profesionales que le brindaron la atención lo atendieron amablemente, pero la mirada del paciente está sesgada porque no posee el conocimiento para evaluar algunas características importantes de la calidad, como por ejemplo si los tratamientos que le dieron son los adecuados, si son los más efectivos, si los diagnósticos, los estudios diagnósticos que le indicaron eran los que realmente necesitaba. Entonces tenemos una visión de un paciente que es importante a la hora de ver la calidad, pero tiene un sesgo. Por otro lado, tenemos las miradas de las instituciones. Con la institución me refiero a todas las personas que forman parte, ¿no? de esa organización, desde los directivos, gerentes, mandos medios y los colaboradores. Cada una de estas personas, en base a sus conocimientos y a su experiencia, de alguna manera sabe cuál es la mejor forma de brindarle un servicio a los pacientes. Pero esa mirada también está sesgada. Y esto tiene que ver un poco con la cultura de la organización. Esto de que pasa muchas veces de que sale, por ejemplo, de que acá en mi institución esto se hizo siempre de esta manera. Entonces empiezan a aparecer algunas situaciones como las que ven en estas fotos, que son situaciones de mucho riesgo, que muchas de las personas que forman parte de la organización y que entran en contacto con estas situaciones, a lo largo del tiempo no se dan cuenta de que conviven con esos riesgos, porque quizás en algún momento lo vieron, lo plantearon, pero la institución no lo pudo resolver y de esa manera se van generando algunas conductas que empiezan a ser un riesgo para los pacientes y para la propia institución. Entonces, lo que también podemos decir que la mirada de las personas que forman parte de la institución es importante para la calidad, pero está sesgada. Y ahí es en donde entra el rol, la tercera mirada, que es la de la acreditadora. Que la acreditadora, a través de sus estándares, puede complementar estos sesgos que tiene los otros dos actores, pero también la propia acreditadora tiene un sesgo, porque muchas veces la acreditadora, el estándar, digamos, no llega a comprender cuáles son las dificultades, por ejemplo, con las que tiene una institución. Entonces es muy importante que a la hora de que nosotros empecemos a evaluar una institución, tengamos estas tres perspectivas y que no las evaluemos solamente desde el punto de vista del estándar, sino que veamos cómo una institución puede adaptarse a esos estándares con los recursos que tiene y siempre desde la mirada del paciente. Bueno, por otro lado, les quiero mostrar cuál es el marco en el que se realiza una evaluación o a grandes rasgos en qué deberíamos de fijarnos. Hace varios años un médico, Abedi Donavidian, dijo que las instituciones se tienen que evaluar teniendo en cuenta las estructuras, los procesos y los resultados. Hace un par de años la ISCUA sacó un nuevo informe en donde dice que también es muy importante evaluar la cultura de las organizaciones. Entonces, cuando nosotros evaluamos las estructuras, no nos referimos solamente a la infraestructura, también nos referimos al equipamiento que tiene la institución, a los recursos humanos, a las políticas, a las normas y a las guías de práctica clínica. Esto es muy importante notar que las normativas de una institución forman parte de las estructuras, ¿sí? No tenemos que confundir con que muchas veces se interpreta como que una norma forma parte de un proceso, ¿sí? Con lo que quiero decir es que a través de la lectura, de una simple lectura de una normativa o de un procedimiento escrito, no alcanza para poder evaluar un proceso, ¿sí? Los procesos es el conjunto de actividades que se llevan a cabo en una institución. Entonces, si nosotros queremos
evaluarlo, lo que tenemos que hacer es ir a terreno, ¿sí? Ir a terreno, observar, hablar con los profesionales de salud. Y por otro lado, podemos evaluar los resultados. A los resultados los evaluamos a través de los indicadores que va obteniendo la institución, cuáles son las mejoras que la institución lleva a cabo adelante a partir de esos indicadores. También los podemos evaluar a partir de las encuestas de satisfacción y de los reportes de incidente. Y por último, la cultura que la podemos evaluar a través de los valores que se comparten en esa organización, del comportamiento de cada uno de sus integrantes y cómo estos valores y este comportamiento van en la misma línea que la estrategia de la organización. Entonces, fíjense que acá también entra en juego la organización, es decir, todo tiene que estar alineado para que la institución pueda cumplir con su estrategia. Y nosotros cuando realizamos una evaluación tenemos que tener muy presente cuál es la estrategia de dicha institución y de qué manera puede eh, adaptarse a los estándares que nosotros le proponemos. Bueno, hay distintas formas de realizar una evaluación en cualquier institución. En ITAES siempre lo hicimos con un enfoque en las estructuras. Nosotros tenemos un manual que está formado por un paquete de estándares y esos estándares están organizados en sectores, ¿sí? Por ejemplo, tenemos estándares que pueden evaluar la admisión de un paciente, otros estándares que evalúan la atención en internación, otros estándares que están agrupados según el laboratorio de análisis clínicos y así sucesivamente con cada uno de los servicios. Entonces, lo que nosotros hacíamos hace un tiempo atrás era mandábamos a un evaluador a el área de admisión y ese evaluador verificaba si, entre otras cosas, ¿no? Si el área de admisión tenía cómo le brindaba la atención al usuario, tenía un área de atención, si había normas disponibles, si en las historias clínicas estaban los consentimientos informados. Después iba otro evaluador al área de internación general y se fijaba si las habitaciones estaban en condiciones adecuadas, si estaban limpias, si los office de enfermería estaban ordenados, si tenían separadas las áreas sucias de las áreas limpias, si en el área de internación tenían normas de internación, y así sucesivamente con cada uno de nuestros estándares. ¿Qué pasa? Esta forma de evaluar era una forma que es adecuada, sí, pero no lograba, primero que se focalizaba mucho en evaluar las estructuras, sí, y nos quedaban un poquito afuera los otros aspectos para evaluar, como los procesos, los resultados y cultura, y después que no permitía ver cuál es el grado de conexión que tienen entre estas distintas áreas, cómo se relacionan, cómo se comunican estas áreas. Y para poder aprovechar y, digamos, este inconveniente que teníamos, lo que hicimos fue implementar la metodología trazadora de paciente. Que lo que hacemos con esta metodología es seguir el recorrido de un paciente desde que ingresa a la institución hasta que se va de alta. Y vamos analizando un paquete de estándares en conjunto, todos a la vez. No evaluamos de a uno por vez, como evaluábamos anteriormente, sino que lo hacemos de una manera más dinámica y eso nos permite poder ver, como es una metodología transversal, poder ver el grado de comunicación que existen entre los distintos actores que le prestan servicios al paciente. Entonces, cuando hablamos de metodología trazadora del paciente, hablamos de hacer el seguimiento, el recorrido que el paciente hizo desde que ingresó hasta que se fue de alta, y vamos recolectando la información que nos brinda la institución para poder, de alguna manera, detectar o estimar cuál fue la experiencia que el paciente vivió a lo largo del proceso de atención. Entonces, fíjense que acá aparecen tres componentes muy importantes en esta definición. Por un lado,
la información, la manera en la que obtenemos la información, y por otro lado que hay que tener en cuenta cuál es la experiencia del paciente. Es el objetivo a determinar. ¿Cuál fue la experiencia del paciente? Es decir, que no alcanza solamente para aplicar esta metodología con seleccionar un paciente y seguir el caminito que hizo dentro de la institución, sino que lo que tenemos que tratar de ver es cuál fue la experiencia que él vivió en base a lo que le fue sucediendo. Eso ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Y por otro lado, los trazadores permiten identificar las mejoras en los procesos y la forma en la que se relacionan esos procesos desde la perspectiva del paciente, de la organización y de los estándares. Fíjense que acá aparecen esas tres miradas que les estuve comentando recién y que es muy importante tenerlas en cuenta a la hora de realizar una evaluación. Entonces, cuando nosotros hablamos del camino del paciente, hay dos cosas que a cualquier paciente, dos eventos que le suceden seguros cuando ingresa a una institución. Uno es el ingreso y otro es el egreso. Entra y se va. Lo que puede cambiar es la forma en la que entra o la forma en la que se va, pero de alguna manera pasan esos dos eventos. En el medio de estos dos eventos van pasando otros eventos, como pueden ser, por ejemplo, un paciente que va a admisión, llega al área de internación, lo recibe un enfermero, le realiza una valoración, después lo ve el médico, le prescribe un medicamento, le ordenan una imagen, lo traspasan a otro servicio y así sucesivamente. Entonces, estos eventos, esta cantidad de eventos y la forma en la que el paciente interactúa con el personal de salud son los que van a determinar la experiencia del paciente. Entonces, nosotros podemos tener dos pacientes exactamente iguales que ingresen, que tengan las mismas comorbilidades, que ingresen por la misma patología, que ingresen por los mismos sectores, pero si los eventos que tuvieron en el medio o la forma en la que interactuaron varía, cambia totalmente la experiencia que ese paciente tiene de su viaje adentro de la institución. No es lo mismo un paciente que se despertó a las 2 de la mañana para ir a hacerse una tomografía al que lo llevan, no sé, a las 4 de la tarde. La experiencia de ese paciente va a cambiar totalmente, o a un paciente que lo pinchen 8 veces en el día y a otro 2, ¿sí? Todo eso cambia la percepción del paciente en cuanto a los cuidados y obviamente cambia su experiencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a utilizar esta metodología es determinar cuáles fueron los eventos que le fueron pasando a ese paciente a lo largo de su viaje por la institución. Ahora bien, a cada uno de estos eventos nosotros los podemos clasificar teniendo en cuenta dos parámetros. Una son las expectativas y otro tiene que ver con la realidad. Las expectativas nos dicen la manera en la que nosotros queremos hacer las cosas, cómo queremos tratar al paciente. Y también nos dice el paciente, cómo quiere ser tratado. Y la realidad nos dice realmente qué fue lo que le pasó. Entonces podemos tener experiencias positivas que nos dicen qué le deberíamos de haber hecho al paciente y y expectativas negativas que nos dicen qué no le deberíamos de haber hecho al paciente. Y después tenemos realidades positivas, que fue lo que realmente le pasó al paciente, y realidades negativas, que es lo que no le pasó al paciente. Y en base a estos dos parámetros, podemos tener eventos que sucedieron y que deberían de haber sucedido, por lo cual esto es súper positivo porque es lo que nosotros, cómo queremos que se realicen las cosas.
eventos que no sucedieron y que no le deberían de haber sucedido al paciente, que también nos pone en una posición de éxito, digamos. Y después tenemos eventos que sucedieron pero que no deberían de haber sucedido, como puede ser cuando le administramos un medicamento erróneo, o cuando hay un retraso en la atención, o cuando le realizamos un estudio innecesario a nuestro paciente. Y en el otro lado tenemos eventos que no sucedieron y que sí deberían de haber sucedido, como por ejemplo un paciente que ingresó a quirófano, se realizó una cirugía y no tenía consentimiento informado, o un paciente que se fue de alta sin una epicrisis, o a un paciente que no se le valoraron el riesgo de caídas. Entonces, estos dos recuadros que están en rojo de alguna manera nos dicen y nos orientan hacia donde puede llegar a haber una oportunidad de mejora. Es decir, nos sirven para detectar eventos que la institución ni los estándares querían que sucedan. Entonces, el segundo paso para la metodología es tratar de detectar cuáles de estos eventos pueden ser disparadores de oportunidades de mejora. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, ¿y cómo hacemos para determinar cuáles son las expectativas y cómo hacemos para determinar cuál es la realidad? Bien, para determinar las expectativas tenemos las tres miradas que les comentamos anteriormente. Por un lado, la mirada de la acreditadora que a través de sus estándares nos dicen cómo deberíamos de hacer las cosas, ¿sí? Después tenemos la mirada del establecimiento. El establecimiento también nos dicen cómo se deberían de hacer las cosas, a través de sus políticas, a través de su estrategia, a través de sus procedimientos escritos. Es el marco en el que el establecimiento nos le pone un norte a la organización, ¿sí? Y la mirada del paciente, obviamente, también nos dice, y es muy importante para tener en cuenta cuáles son las necesidades y cuáles son las expectativas del paciente, qué espera el paciente de nuestra atención. Y después tenemos estrategias para poder determinar qué fue lo que le pasó, que esto básicamente es escuchando lo que nos dice el personal de salud a medida que lo vamos entrevistando, escuchando lo que nos dice el paciente, de cómo vivió su experiencia, qué fue lo que le hicieron y de qué manera, leyendo las historias clínicas y obviamente recorriendo y observando los ambientes de trabajo y mirando los indicadores o los resultados que va obteniendo la institución. Entonces, yendo un poquito más en concreto a cómo se realiza y a modo de repaso también a cómo se realiza un proceso trazador, lo que nosotros hacemos es, a partir del censo de la institución, de los pacientes que están internados, seleccionamos algunos pacientes. Esta selección, hay parámetros a tener en cuenta. Tiene que ser un paciente que haya estado internado una determinada cantidad de días, que tenga alguna patología en particular. Bueno, tenemos establecido, digamos, cuáles son los parámetros para poder seleccionar esos pacientes. Una vez que los seleccionamos, vamos al lugar en donde está internado el paciente, hablamos con el médico, hablamos con el enfermero, hablamos con el nutricionista, hablamos con todos los profesionales que le brindaron atención, y a medida que vamos teniendo estas charlas vamos revisando la historia clínica del paciente. Y por último entrevistamos al paciente. Y lo mismo, le vamos preguntando cómo fue, qué le fue pasando y cómo fue que le, le fueron brindando atención. Y en base a estos relatos, lo que hacemos es, como les dije anteriormente, construimos el viaje del paciente a partir de cada uno de los eventos y verificamos si cada uno de los eventos
que le fueron pasando al paciente se adhieren a los estándares, se adhieren a las normativas de la institución, se adhieren a lo que el paciente esperaba de la atención. Entonces, para poder realizar un trazador es muy importante organizarse. Si esto es la metodología es muy dinámica, hay muchas cosas que van surgiendo en el momento a medida que uno va entrevistando a las personas, ¿no? A medida que se va desarrollando, pero tiene que haber un marco, tiene que haber un orden, porque si no, uno como que se va mucho, empieza a obtener mucha información y es muy fácil, perdón, irse del objetivo. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es establecer un objetivo, decir, bueno, ¿qué queremos evaluar? Vamos a evaluar seguridad del paciente, vamos a evaluar derechos del paciente, vamos a evaluar gestión de medicamentos o gestión de laboratorio. Bueno, hay que plantearse un objetivo. Una vez que se plantea, que está claro ese objetivo, hay que identificar cuáles son los estándares que nos van a permitir lograr ese objetivo. Se selecciona un equipo evaluador, acá es muy importante, los evaluadores obviamente tienen que conocer los estándares, los evaluadores tienen que tener práctica en la metodología, es un poco complicado entenderla, digamos, una cosa es eh, tener los conceptos teóricos de cómo de realizarla y otra cosa es llevarlos a la práctica, esto cuesta un poco. Entonces es muy importante que la persona que va a realizar el trazador esté muy entrenada. Bueno, después se arma un programa, ¿sí? Para ver qué queremos evaluar, en qué momento, quién lo va a evaluar, a quiénes vamos a entrevistar, cómo vamos a seleccionar al paciente. Una vez que tenemos el programa, hay que comunicarlo. Obviamente a los evaluadores hay que comunicárselo, pero también es muy importante comunicárselo al evaluado, ¿sí? Saber que la institución evaluada o que el área evaluada o las personas que van a ser evaluadas tiene que saber en qué momento va a ir el evaluador y tener más una idea de cómo se va a desarrollar ese proceso. Y previo a realizar el evaluador es muy importante obtener información de la institución. En este sentido me refiero a que, como les dije recién, un estándar, la institución lo puede cumplir de diferentes maneras. No hay una única forma de adherirse a un estándar. Entonces el evaluador, el equipo evaluador previo a ir a evaluar el estándar, tiene que saber de qué manera la institución se amoldó a ese estándar. Y para eso lo que se puede hacer es tener reuniones, y lo que nosotros hacemos es, tenemos reuniones con los líderes de los procesos, previo a hacer un evaluador y le preguntamos, bueno, esto, ¿de qué manera se realiza? ¿Cómo lo deberían de realizar? Y después cuando vamos a terreno, chequeamos de que eso se esté realizando realmente de esa manera. Bueno, luego se realiza la actividad trazadora y por último, y muy importante, es dar un feedback. Todos los evaluados tienen que tener un feedback. Nosotros, siempre que terminamos una actividad trazadora, nos juntamos con el equipo de calidad o con quienes ellos establezcan y le damos un feedback. Porque todo lo que el evaluador observó tiene que ser conocido por la institución evaluada y la institución obviamente tiene que estar de acuerdo con esa observación que se le hizo. Y si no está de acuerdo, el evaluador puede, a raíz de eso, ir a chequearlo en otro sector. Entonces es muy importante ese feedback. Bien, y por último, una cosa muy importante son las entrevistas. Esta metodología se basa principalmente en las entrevistas y en la revisión de historias clínicas. Fíjense, acá hay un gráfico de torta que a grandes rasgos nos dice que el 85% del tiempo que yo tengo que estar trazando lo voy a usar en entrevistar a la gente y mirar la historia clínica. Después puedo mirar alguna documentación en particular, alguna normativa, alguna guía de práctica clínica si me quedó alguna duda, pero
La institución se conoce a partir de las entrevistas que el evaluador tiene con las personas que le brindaron atención al paciente y con el paciente. Entonces, es muy importante la forma en la que se realizan estas entrevistas, porque como la metodología es bastante áspera, digamos, en el sentido de que es muy rigurosa y muy estricta y toca puntos muy sensibles, es muy importante que la persona que está siendo entrevistada pueda hablar, ¿sí? Tengan en cuenta que el entrevistado está en un contexto vulnerable, que tiene un cierto grado de presión, que está nervioso, y entonces lo que tenemos que hacer, lo que tiene que hacer el evaluador es lograr que esa persona pueda abrirse y contarnos la forma en la que realiza sus tareas. Lo peor que le puede pasar a un evaluador es que el evaluado no hable, porque si el evaluado no habla, el evaluador no evalúa. Entonces es muy importante. Este es un flujograma, un esquema que nosotros utilizamos para poder realizar esas evaluaciones. Primero es presentarse. Esto parece muy obvio, pero muchas veces los evaluadores, como están en el trajín de la evaluación y van de un lugar a otro, no se presentan con el entrevistado. Eso está bueno, porque si no la otra persona no sabe con quién está hablando. Después es importante explicarle al evaluado lo que se está haciendo. Mirá, estoy trazando un paciente que seleccioné hoy a la mañana. Primero estuve en el sector de admisión, hablé con los administrativos, después fui al sector de urgencia, hablé con el médico de urgencia, hablé con el enfermero y ahora vengo y hablo con vos. Hay que ponerlo en contexto al entrevistado, que sepa qué es lo que estamos haciendo. Después lo que hacemos es una pregunta bastante general. Esto a modo de tratar de relajar al entrevistado, preguntarle algo simple, como por ejemplo que nos cuente por qué ingresó el paciente, en qué situación está, cuál es el plan. Y a medida que la persona nos va haciendo un relato de cómo, del paciente, lo vamos escuchando, ¿sí? Sin evitar hacer un juicio, ¿sí? Porque muchas veces los evaluadores, por el querer hacer observaciones, nos apresuramos y hacemos observaciones antes de tiempo y eso hace que la persona se ponga también un poquito a la defensiva. Entonces, escuchamos, verificamos si la persona, lo que nos está diciendo la persona, es así o no, porque muchas veces pasa que el entrevistado al estar nervioso nos dice algo que no es. Entonces esta verificación la hacemos mirando la historia clínica o podemos verificar a partir de otro relato de otro entrevistado. Y luego hacemos una pregunta un poquito más específica, un poco más dirigida a lo que estamos buscando. Y el círculo empieza de vuelta. Escuchamos, verificamos, preguntamos más específico, escuchamos, verificamos. Hasta que al final, cuando nos queda una idea clara de cómo fue la atención, por último hacemos una pregunta reflexiva al entrevistado. Es una pregunta para evitar hacer una observación directa. Mirá, a esto lo deberías de haber realizado de esta manera. En lugar de preguntarle eso, le preguntamos, bueno, ¿y te parece que hay una mejor forma de hacer esto? ¿Te parece que se podría hacer de una manera más ágil, más práctica? Dejarlo que el entrevistado pueda reflexionar de todo lo que hizo, porque esa es la manera eh, más rica, digamos, que la persona pueda absorber todo lo que nosotros le estamos proponiendo. Entonces, digamos, nosotros a lo largo del tiempo fuimos aprendiendo que el evaluador no solo es importante el conocimiento técnico o profesional que tenga, que ya traiga, sino que es muy importante las habilidades blandas, cómo comunicarse, cómo tratar de evitar que una persona se ponga a la defensiva, cómo ser más empático, cómo detectar
con anterioridad alguna situación de conflicto, ¿sí? Eso es muy importante, sobre todo para esta metodología que es muy exigente y salen muchas cosas sensibles, digamos, porque hasta se encuentran eventos adversos cuando uno está realizando un trazador. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Espero haber sido claro. Dejo de compartir y abrimos un poquito para las preguntas y después dejo a mis compañeros. Un segundito. Ahí está. Bueno, Fabri, preguntas no tengo en el chat, pero si me permitís, yo te quiero hacer una respecto a, en la cadena de valor que vos mostraste, en la experiencia del paciente, todo lo que, la línea del trazador, y en la experiencia que tienen ustedes, eh, ¿en qué parte de esa cadena tienen más dificultades las organizaciones? ¿Qué parte es la que le cuesta más cumplir? Bien, muy buena pregunta. Con lo que es referido directamente al trazador, lo que a las instituciones es más fácil, voy a empezar por lo más fácil, o lo que pueden lograr en un 100%, digamos, es tener las normativas, ¿sí? Una institución, de hecho nosotros los acompañamos, tenemos una etapa que es de alistamiento, que es previa a la evaluación final, y en esa etapa los vamos preparando para que toda la organización pueda armar su documentación. Pero el tema, lo más difícil es que cuando la institución pone ese norte, es que la gente cumpla con eso, ¿sí? Que se genere la cultura para que lo que los líderes proponen como estrategia, toda la organización se acople y vaya para ese mismo lugar. Eso es lo más complejo y lo más difícil. Después tenemos, para hablar más específico, podemos hablar de algunos estándares que se cumplen más fácilmente, otros que cuestan un poco más, ¿sí? Pero digamos, el generar cultura es lo más difícil y algo también bastante complicado es la planificación. Cuando nosotros pedimos un plan o que la organización pueda planificar a largo plazo, se complica mucho eso. En cierta forma, y lo que nos dicen tiene que ver un poco con el contexto en el que vivimos y del país, pero bueno, cuesta mucho eso, cuesta la gestión de riesgos, también cuesta, la valoración de los riesgos, que la gente entienda la importancia, así volvemos a lo que es cultura. Eso es, en líneas generales, lo que más nos cuesta y lo que más detectamos en las evaluaciones. Bueno, tenemos una pregunta, Natalia Galia. ¿Cuánto tiempo estimado tiene el proceso de acreditación en sectores específicos de la institución? Bien, es una buena pregunta. Como, digamos, como primera instancia, decirles que nosotros no certificamos. Si somos una acreditadora, esto quiere decir que cuando vamos a hacer una evaluación, evaluamos a toda la organización en su conjunto, todos los procesos de la organización. No vamos a evaluar un proceso en particular, ¿sí? Por ejemplo, no podemos acreditar el sistema de distribución de medicamentos o el sistema de distribución de hemocomponentes. Evaluamos todo. El proceso está dividido en tres etapas de acreditación. En una primera etapa, que es donde nosotros acompañamos a la institución, que puede durar alrededor de 18 meses, entre 8 y 18 meses, en donde una vez por mes vamos, la organización lo que hace es se autoevalúa y después va a un evaluador y verifica si esa autoevaluación es adecuada y lo ayuda, ¿no? Para, de alguna manera, ver cómo tienen que seguir. Una vez que se cumple esa instancia, llega la instancia de evaluación final, que dura, dependiendo del tamaño de la institución, puede cambiar, pero habitualmente son 4 días, en donde va un equipo de 4 personas, multidisciplinario, puede haber médicos, enfermeros, farmacéuticos, bioquímicos, arquitectos, bioingenieros. Va durante una semana y evalúa toda la organización.
con esta metodología trazadora. Y una vez que la institución logra la acreditación, con los incumplimientos que le quedaron de esa evaluación, se arma un plan de acción en donde ITAE le dice, nosotros te observamos esto, te damos una sugerencia de lo que podrías hacer y la institución tiene que responder en cuánto tiempo lo va a hacer, qué va a hacer y quiénes van a ser los responsables. Entonces, un evaluador va cada 6 meses, durante 3 años, a verificar cómo se va cumpliendo ese plan de acción. Y una vez que se cumple ese periodo, volvemos a empezar de vuelta el ciclo de acreditación. ¿Sí? Bien, otra pregunta de Sandra. ¿Los entrevistados son seleccionados aleatoriamente? Sí, es otra buena pregunta. Nosotros lo que hacemos es, en una primera instancia, entrevistamos a todos los líderes de los procesos o de los procesos que nosotros consideramos más importantes o más críticos y queremos evaluar. Entonces ahí podemos evaluar a todos los líderes de seguridad del paciente y les preguntamos, le hacemos una serie de preguntas tipo focus group. Y después cuando vamos al terreno, entrevistamos al personal que le brindó asistencia a ese paciente, ¿sí? Pedimos hablar con un médico que haya estado con el paciente o con un enfermero que haya estado con el paciente. O si encontramos una interconsulta y que evolucionó un infectólogo y tenemos una pregunta, entrevistamos al infectólogo. En cierta forma es un poco aleatorio, ¿no? Porque uno selecciona al paciente y después va entrevistando eh, a las personas. Pero sí, ¿no? Quizás antes mucho lo que se hacía, se ponía mucho énfasis en los líderes de los procesos, pero acá no. Esta metodología cambia, digamos, ¿sí? Y eso genera mucho impacto en la organización. Bien, y hay otra pregunta. Dice, en la experiencia de ustedes, ¿se cumple en profundidad esta capacitación e involucramiento de los recursos? No entiendo bien la pregunta. Me parece muy amplia. Si quieren Sí, abrir el micrófono y preguntarla. Marcela, si querés abrir Sí, para... es que va en relación con el Hola, anterior. Marcela. Hola, ¿cómo estás, Fabricio? Te decía Bien. que en relación con las habilidades blandas que vos comentás desde el punto Ah, de ok. vista o desde el lado del evaluador, Sí, queda claro también la importancia en la capacitación en habilidades blandas del equipo sí, de atención. sí. Entonces, si en la experiencia de ustedes hay un trabajo institucional en relación a esta formación de respuestas esperadas, habilidades blandas, de empatía, comprensión y qué sé yo, por parte de los recursos. ¿Pero Hay vos te un referís a los trabajo, recursos de ITAES o a los recursos de la no, a institución los evaluada? recursos de las organizaciones, el personal de atención, de Ah, contacto. ok. eh, ¿Encontrás que hay un trabajo sobre la cultura que haga que la gente que atiende a los pacientes perciba o conozca este tema de la experiencia, por ahí de los puntos de dolor en el camino del Mm. paciente, o todavía no? Y mira, es un mix, como pasa en toda la Argentina con todas las cosas. Hay instituciones que lo tienen desarrollado y hay otras que no. ¿Sí? Digamos, hay instituciones que sí van en ese camino y hay otras que no, que no, que Todavía están no. un poco más atrasadas. ¿Sí? Bien, Fabri, ¿te parece que nos escribas tu correo en el chat para que las preguntas que queden sin Bueno, responder te las puedan enviar a tu correo, por favor? sin ningún Así podemos problema. continuar. Dale, ahora lo escribo. Bueno. Bueno, gracias a todos. Ahora viene una parte muy interesante. Vamos a empezar con las experiencias. ¿Sí? Tenemos 3 instituciones que están acreditadas por nosotros, que vivieron hace muy poco la evaluación final. Y bueno, los invitamos
para que nos puedan contar de la manera más libre posible cómo lo vi. Ahí tengo a Karina que está levantando la mano. ¿Cómo estás, Karina? Estás muteada. Pará, ahí está. ¿Ahora me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, nosotros estamos próximos, como todos saben, a la reacreditación el 15 de octubre. Así que ya estamos todos con todos los nervios de esa reacreditación. Mi pregunta es si, bueno, por supuesto, la plataforma, están subidas las normas, los procedimientos, bueno, todo por ahí. Falta algunas cosas que los coordinadores o los evaluadores pongan el sí, por ahí han quedado en no, pero ya están subidas. Mi pregunta es si, bueno, si nos focalizamos todo en terreno, que es capacitar, como vos decís, o sea, a la gente que va a responder a nivel operativo, más allá del nivel gerencial o de jefatura, porque eso está claro, digamos, lo que son las normas y procedimientos, pero más que todo, mi pregunta es, nos enfocamos al nivel operativo, a la estructura, a que todo esté en orden, sobre todo, bueno, en mi caso, en la institución, lo que es los planos y demás, que era lo que teníamos capítulo 5 medio complicado, digamos, Pará, pero te voy a interrumpir, Karina, discúlpame. sí, Me parece una pregunta muy puntual sobre tu institución. Yo digo para no demorar al resto de los participantes. Te la vamos a responder y te la respondo ahora también. Tenés que bueno, enfocarte a todo, preparar a todas las personas de tu organización. Vamos a entrevistar a todos, ¿sí? Desde los a todos. directivos hasta Ok, los colaboradores. Por lo cual, en bien. este marco te digo que a todos. Después, si tenés una preguntita más puntual sobre el sistema o lo que fuera, escribinos al área técnica y te la respondemos. Disculpame, pero Bueno, no quiero retrasar la actividad por una pregunta tan puntual de una organización. Y también un poco es como más privado, sí, ¿sí? sí, sí. Ok, Obviamente, está dale, claro, está claro porque ya estamos muy próximos y bueno, obviamente todos los nervios y todo es lo me que está imagino. generando en nuestra institución, digamos, pero bueno, ahí estamos, así que Dale, bueno, dale, dale. Escribinos, estamos en gracias. contacto. Sí, Gracias. sí, sí, dale, gracias. Bueno, entonces les decía, tenemos tres instituciones. Una es el IADT, otro tenemos el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y al Grupo Oroño. Vamos a empezar, porque la estoy viendo acá que ya se está acomodando el peinado, con Liliana Ortega. Bueno, Lili es pediatra, es jefa de pediatría del IADT y está a cargo del Comité de Calidad y de Seguridad del Paciente del IADT. Y bueno, y también es diplomada en nuestra diplomatura de evaluación de calidad de las instituciones de salud. Muchas gracias, Lili, por estar y bueno, te dejo a vos. Está Está muteada. muteada, Lili. Ah, perdón, perdón, perdón. Bueno, Sí. que buenas tardes a todos de vuelta. Muchas gracias por la invitación. Y voy a compartir pantalla para apoyarme un poquito en en lo que preparé, ¿eh? Para poder, permítanme. Bueno, unos segunditos. Bueno, antes que nada quiero contarles a los que no nos conocen quiénes somos. Antes de hablar de nuestra experiencia IADT, quería comentarles cuál es nuestra historia, contextualizar un poco desde qué lugar hablamos, de qué se trata, cómo es nuestra organización, cómo funciona, cuáles son las fortalezas y cómo tenemos organizado el Comité de Calidad y Seguridad, porque bueno, cada institución es distinta.
En primer lugar, les quiero contar que nuestra institución está a punto de cumplir, en menos de 2 años vamos a ser centenarios. O sea, en mayo del 2026 vamos a cumplir 100 años. Esta es una institución muy tradicional de la ciudad de Buenos Aires, que fue fundada por los socios fundadores, eran médicos muy prestigiosos, que en aquella época, donde no existían los prepagos, tenían pacientes privados y decidieron crear una institución donde atender a sus propios pacientes, hacerles diagnóstico, tener internación clínica y quirúrgica. Y bueno, crearon el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento y, digamos, el orgullo de aquella época era decir que era una casa de médicos. Yo recuerdo haber escuchado a fundadores que llegué a conocer ya de muy grandes decir era una casa de médicos. Y a mí siempre me quedó esta idea en la cabeza porque de ser una casa de médicos, ahora sí que realmente hemos hecho un esfuerzo muy grande para que fuera una casa de las personas que se atienden, no solamente de quienes se atienden, sino de su familia y de los otros usuarios que participan. Acá les muestro este edificio antiguo, esta es la entrada de los carruajes. Perdón, Acá Lili, tenemos... Lili, no no la estás estoy compartiendo. viendo a la pantalla. Ah, ¿no? No, Ah, perdón. Perdón, a ver. Pensé que ya lo estaban viendo. Perdón, ¿eh? Estoy... uy, ¿me están escuchando? sí, te Sí, escuchamos. perfecto. Me están escuchando, pero no... A ver, creo que no estoy... Cuando pones Está, compartir, tenés que seleccionar pantalla. estás Perdón, habilitada ¿eh? para compartir, ¿eh? ¿Cómo? Estás habilitada para compartir, así que debería poder abrirse la presentación. Ah, no sé. A ver, un segundo. A ver, un segundito. Perdonen, ¿eh? Estoy cliqueando compartir pantalla, pero no sé por qué ustedes me están escuchando, ¿no es cierto? Sí, Sí, perfecto. Estoy cliqueando compartir pantalla, pero no se me abre ningún diálogo. ¿querés que comparta yo? Te comparto. Eh, Te mando, Alejandra, vos estás Buenas, conectada. ¿qué tal? Sí, yo si ¿Qué- quieren comparto y vos hablas, Lili. Dale, compartí Ahí vos, pruebo. Un Alejandra. segundo. Ah, no Les sé si tengo presento la a la opción. Sí, bioingeniera Alejandra gusta. del Porto. Les presento a la bioingeniera Alejandra del Porto, que es una de los miembros del Comité de Calidad y Seguridad del IADT. Ahí estamos. Lo que pasa es que yo quedé sola acá en el sanatorio porque termino recién de atender el consultorio. Así que bueno, por suerte la tengo a Alejandra que me va a apoyar. ¿Podés poner en formato presentación, Alejandra, para que se vea más grande? Sí, estaba a ver, yo lo vi en formato presentación. A ver si ustedes ahora lo ven. Un segundo. Ahí ustedes lo ven en formato, ¿lo vieron en formato presentación, perdón? Porque estaba puesto como presentación. No, 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 no sé. Ahí pruebo de nuevo. Ahora sí, ahora sí. excelente. Bueno, muy bien. Avanzamos, Ale, avanzamos. Bueno, la próxima entonces.
Bueno, esta institución que tenía estos quirófanos con las camillas cercanas a la ventana, estas habitaciones con todas muy elegantes para la época, era una institución que se ufanaba en ese momento de ser una institución privada de punta, digamos, porque siempre tuvo aparatología que por ahí no existía en otros lugares y donde los médicos que atendían eran los protagonistas en gran medida de todo lo que eran los procesos de este hospital. Seguimos, Sale. Hoy en día estamos en una situación, seguimos, Sale, en una situación totalmente distinta. Aquel IADT que comenzó con 8.000 metros cuadrados cuadruplicó su superficie. Hemos comprado terrenos aledaños y se han construido un edificio nuevo. Se puso en valor el edificio porque la belleza arquitectónica es algo para destacar. Y el IADT avanzó creciendo, siempre el signo del IADT fue la evolución, avanzó ampliando su departamento quirúrgico, seguimos, Sale, el departamento de imágenes, poniendo muy lindas las habitaciones que eran muy antiguas, haciéndolas funcionales. Hace 24 años creamos el servicio de pediatría, que yo contribuí a iniciar. Cambió la cara de la organización porque empezó a venir población más joven. Adelante, Ale. También hemos hecho una gran inversión en todo lo que fuera para estar a la altura de aquellos objetivos iniciales, mucha inversión en el departamento de imágenes. Hemos trasladado los consultorios a un edificio exterior y hemos dado mucha mejora a la experiencia del paciente que ingresa, que puede hacer un check-in personal y que puede guiarse a través del sanatorio de una forma muy fluida, en donde tratamos de dar un ambiente de bienestar. Ahí tenemos el restaurante, el viejo patio de carruaje fue transformado en un jardín. Allí salen los pacientes a pasear, a tomar un poco de aire, y el IADT ha quedado muy lindo. Y ahora vamos directamente a nuestras acreditaciones. Nosotros tenemos dos historias de acreditaciones. Un primer par de acreditaciones que fue la primera en 1990 y la segunda en 2002. Yo no participé de esas acreditaciones, pero ya estaba en el sanatorio, estaba iniciando el servicio de pediatría. Aquellas acreditaciones, acá está presente el doctor Otero, que es un miembro legendario del ITAES, y aquel IADT, de algún modo, no son quienes son ahora, ¿no? Tanto IADT como ITAES, me parece que han hecho una evolución increíble en estos 25 años a lo largo de muchos acontecimientos que se fueron dando. Por empezar, el informe Errar es humano, que cambió de alguna manera la perspectiva de lo que es la calidad y la seguridad. Así que yo voy a hablar de un poco la comparación, voy a utilizar este juego de la comparación entre lo que fue nuestra acreditación de 2018 y la que fue la última acreditación, que fue la del 2024. ¿Por qué? Porque en la acreditación del 2018 no fue por trazadores, fue la acreditación ya con un manual que todavía no utilizaba la evaluación, no se hacía, ni se alistaba, ni se evaluaba por trazadores. Entonces, de aquella acreditación, el recuerdo y las conclusiones que tenemos es que, bueno, nos evaluó un equipo muy profesional, absolutamente profesional, con un trato muy cordial y respetuoso, con profesionales absolutamente criteriosos, impecables. Pero esa evaluación estuvo más enfocada en los líderes de los procesos, como decía Fabricio antes. Los más entrevistados fuimos los jefes, los responsables, la dirección, y un poco menos, mucho menos, los pacientes y los colaboradores.
Las recorridas fueron muy minuciosas y fueron hechas por sectores. Esa evaluación final fue organizada por capítulos, o sea, siguiendo a rajatabla los capítulos del manual de acreditación. Hubo poco intercambio con los pacientes internados. Hubo sí entrevistas, pero no fue lo más relevante de la acreditación. No era así en la metodología. Fueron muy rigurosos los evaluadores en la gestión documental y en las estructuras edilicias que a nosotros nos hicieron transpirar, porque imagínense que al ser un sanatorio de 100 años, teníamos que, digamos, siempre estuvimos haciendo adecuaciones, pero siempre nos quedábamos cortos. Y los servicios fueron evaluados por separado. La próxima, Ale. En este momento, acabamos de acreditar en el 2024, hace unos pocos meses, el equipo evaluador también fue muy amable, muy meticuloso, y la metodología evaluadora sentimos que fue mucho más cercana a los colaboradores y a los usuarios. No estuvo tan enfocada en los líderes de los procesos solamente. Se evaluaba el camino del paciente desde el ingreso hasta el alta y desde cualquier estudio o imagen que se hiciera hasta la entrega de ese informe. Se enfocaba lo que nos llamó la atención es que se enfocaba en evaluar simultáneamente la experiencia del paciente, la estructura, los procesos, el clima laboral, la accesibilidad a la información, la interoperabilidad de los servicios y toda la cultura organizacional. Estaban muy atentos a la coherencia entre lo declarado y lo experimentado en la práctica asistencial y de los servicios de apoyo. A nosotros nos costó mucho, pero espera, Ale, vamos antes, por favor. Quería comentar que nos costó mucho por ahí cumplir, antes había habido una pregunta, ¿no? Con respecto a qué parte del proceso evaluador costaba más. A nosotros nos costó mucho porque, a diferencia de un hospital de comunidad, por ejemplo, nosotros tenemos una composición de nuestra planta médica que es combinada. O sea, nosotros tenemos una planta que está en relación de dependencia y tenemos médicos externos, sencillamente porque así es la historia de nuestra institución y no todos los servicios son, digamos, servicios cerrados organizados desde la institución. La estrategia indica que bueno, nosotros tenemos como clientes a cirujanos que vienen y operan y que por ahí no están siempre ajustados a la cultura institucional. Por otra parte, somos un hospital privado que no está respaldado por una financiadora, no nos respalda una fundación, por ejemplo, y de alguna manera, al ser autónomos, si bien tenemos una economía en equilibrio y unas finanzas saneadas, estamos muy a merced de los desequilibrios del sistema. Digamos, si toda la estructura de costos, ustedes saben muy bien que es muy difícil sostenerla con las amenazas que tenemos con la cuestión del desajuste arancelario. A favor, tenemos una gran fortaleza que es la trayectoria, el prestigio, la cultura IADT, y que nuestra planta médica tiene un sentido de pertenencia y un amor propio por su trabajo muy interesante, muy valioso, de verdad muy valioso. Pero hemos vivido amenazas muy grandes, bueno, una común a todos, que fue la pandemia. Luego tuvimos un ciberataque que postergó mucho la etapa de alistamiento y la cuestión económica y arancelaria que todos ustedes conocen. Así que muchas veces a lo largo de todo el trazador, nosotros nos encontrábamos con que había situaciones en las cuales sentíamos que no podíamos dar respuesta y, bueno, la verdad que sufríamos, ¿no es cierto? Porque nos dábamos cuenta de que, a pesar de ser el IADT, había situaciones en las cuales no estábamos cumpliendo exactamente con los estándares tal cual como estos estaban estipulados. Así que, bueno, para
tener más datos y no solamente quedarnos con nuestro propio diagnóstico, le preguntamos a la gente qué le había parecido la acreditación del 2024 a través de los acreditadores. Y estas son opiniones que nos dieron las personas a las cuales se entrevistó el equipo evaluador. No me acuerdo de la acreditación del 2018. Para mí esta fue muy estresante e incisiva. Preguntaron de todo. Claro, no se acordaban de la evaluación de 2018 porque no habían participado de las entrevistas como participaron en este momento. Fue más ágil, más verdadera y más apegada a la realidad. Algunos decían, la entrevista fue muy exigente y productiva, me sumó para tomar conciencia de que mi trabajo era muy completo, pero que no lo tenía bien registrado. Me ordenó. Otros dijeron, miraron poco la parte médica, pensaban que les iban a tomar un paciente. Fue más complementaria porque fue in situ, no fue un en escritorio, veían cómo nos movíamos todos juntos y eso estuvo bueno. Esta fue más integradora, nos vieron más conectados entre nosotros, miraron la función completa, fue más transversal y más exigente. Hubo alguien que me dijo, sentí que se metían en mi trabajo como que entraban en la intimidad de la historia clínica, cómo lo escribo, cómo lo pongo, digamos. Me pareció encantador ese comentario. Otro dijo, me di cuenta que no me molesta que me miren, este fue uno de los jefes de terapia intensiva, me di cuenta que no me molesta que me miren, me ayuda y obliga a revisar. Esta vez estuvimos más preparados. Fue integradora a nivel interdisciplinario, con la enfermería, participaron los kine, etc. Nosotros durante el alistamiento hicimos reuniones con la gente para contarles lo que era un trazador, cómo se hacían trazadores en otros... la experiencia del trazador en otros lugares. Pero de todas maneras la gente no estaba preparada, no se imaginaba y por eso lo vivió como más estresante. Acá otra persona dijo menos estresante para los jefes y más estresante para los colaboradores, más exigente para los colaboradores que se sintieron muy interpelados porque las preguntas iban muy a fondo. Bueno, seguimos. Entonces acá un poco con Alejandra y con los otros miembros del equipo de calidad, pusimos qué repercusiones nos pareció que tuvo en el personal. Sorpresa y estrés porque el equipo evaluador indagaba muy en profundidad en todo el recorrido de los procesos asistenciales. Un impacto final positivo, hubo una toma de conciencia de la importancia de conocer los procesos en forma integral. El trazador nos pone frente a un espejo de cuerpo entero, eso es lo que comentábamos, ¿no? Es como que uno ya no se ve por partes, se ve todo, y esa imagen es diferente. Hicimos un insight, ¿no? Vernos a su vez cada uno como parte de un todo, al ser parte de todo el proceso. Hubo conceptos que dejaron de ser abstractos. Hay gente como que le cayó la ficha de que, ¿qué es esto que tanto hablan ustedes de mejora continua, de los riesgos, de la experiencia del paciente, de la importancia del reporte, etcétera? Y como que cayó más esto de trabajar con calidad. No que la cultura de la calidad que tanto evangelizamos e insistimos, no es algo que nos es ajeno. La calidad y seguridad no es el grupo que trabaja en calidad y seguridad, es una actitud que está atravesando a toda la organización. Y creo que de alguna manera hacer la acreditación y haber pasado por la evaluación nos permitió tomar conciencia de todas estas cosas. Así que por último, acá escribimos algunas reflexiones. Todo el proceso de acreditación es una herramienta de mejora que siempre nos dejó la vara más alta. Cada acreditación que pasamos nos dejó un poquito más alta la vara. La evaluación por trazadores es un aprendizaje en sí mismo. Esos 4 días los evaluadores nos pusieron frente al espejo y un comentario interesante fue que mucha gente nos dijo que el final del día donde se hacía ese feedback al cual hacía referencia Fabricio era la parte más jugosa del día, porque como que bajaba el estrés y aparecía esto que era
¿Qué gané yo al final del día con esto? Esto nos demuestra que hacer las cosas bien con lo que se tiene es un gran desafío, porque muchas veces uno no tiene los recursos que necesitaría o que supone que necesitaría para cumplir con los estándares, y es muy importante tener conciencia de que uno puede arreglarse con lo que tiene y que la cuestión de cumplir el estándar no siempre es tener recursos económicos o recursos humanos suficientes. Hacerlo para el paciente y para nuestro propio sentido de logro, no para la acreditadora. Esto es algo que todo el tiempo nos repetíamos. No lo hagamos porque va a venir ITAES, hagámoslo para nosotros. Porque viene ITAES, porque nosotros queremos ser mejores y llamamos para ser evaluados. Y este exponerse a la mirada del otro es en sí mismo un logro y es en sí mismo un paso adelante. Que sea impensable trabajar si no es un proceso de mejora continua, o sea, comprender esto del proceso de que cada vez tiene que ser mejor. Adelante, Ale. Visibilizar, esto sí es muy importante y es algo que charlamos un montón con la dirección. Visibilizar que no sea igual estar acreditado que no estar acreditado, porque necesitamos exigir un reconocimiento, no solamente de reputación por la acreditación, sino un reconocimiento arancelario, como es en otros países en donde quienes están acreditados cobran mejores aranceles que quienes no hacen ese esfuerzo. Adelante, Ale. Alentar a que toda institución pueda acreditar sin que sea necesario ser prestigiosa, conocido, tener una gran trayectoria. Adelante, Ale. Y por último, solo hace falta, la síntesis es, solo hace falta tener ganas de hacer bien lo que hay que hacer e ir mejorándolo sistemáticamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lili. Gracias por contarnos tu experiencia. Muy linda la presentación y todo lo que fueron manifestando. Muy, muy interesante. Te agradezco mucho. Después al final dejamos por si alguien quiere hacerte alguna pregunta. Ok. Bueno, continuaba Pablo, pero está con algunos inconvenientes de internet. No sé si está. Pablo, ¿estás por acá? No, me parece que no logró conectarse. Eh, Pablo. Hola, ¿cómo están? Pablo me acaba de informar que ha tenido un inconveniente con la conexión. Ah, dale. Gracias, Norberto. ¿Cómo No hay andás? por ¿Todo qué. bien? Todo bien, felicitaciones a todos. Gracias. Bueno, entonces continuamos con Cecilia Buglione. Bueno, Se las presento. Cecilia es Project Manager de la Dirección de Calidad de Seguridad y Experiencia del Paciente del ICBA y también es diplomada y evaluadora de calidad de las organizaciones de salud por nuestra diplomatura. Bueno, muchas bueno. gracias, Ceci, por estar acá y por querer compartirnos tu experiencia. Adelante. Gracias a ustedes, qué honor estar en una charla que está escuchando el doctor Otero, el doctor Frufaro, Lili, vos Fabricio, la verdad que, bueno, un honor. Voy a compartir pantalla, a ver, díganme si la ven. Sí, ahí Sí, se ve. Si querés, te falta ponerlo en modo presentación. Ahí. Bueno, es una presentación que armamos con el director de Calidad, Seguridad y Experiencia del Paciente, que es el doctor Mariano Benzadón. Lo que vamos a hablar son estos 4 temas, un poco el contexto, cómo nos preparamos para ser evaluados, qué sucedió realmente esa semana de evaluación y qué balance hacemos. El contexto es que el ICBA, Instituto Cardiovascular, de Buenos Aires, es una institución monovalente. Acreditamos en ITAES en el 2009, 2017 y 2024. Yo en estas 2 últimas participé. En el 2009 estaba como administrativa en la dirección médica, pero bueno, no estaba coordinando la acreditación.
Y en abril de este año fue la primera evaluación con metodología por trazadores, que fue toda una novedad para todos. Acá lo que contamos brevemente es cómo gestionamos la calidad en el ICBA y lo hacemos a través de 3 ejes. La estandarización, nosotros llamamos normas y nos llamamos un poco equipo de normas, pero en realidad dentro de las normas tenemos procesos, tenemos políticas, tenemos reglamentos, tenemos muchos documentos que están disponibles, que los tenemos en intranet, que se comparten para toda la organización. Esta estandarización de normas nos permite tener las mejores prácticas, nos permitió estar acreditados. Es una herramienta de calidad bueno, que permite también estandarizar procesos, genera cultura y demás. Como anécdota, hoy en el ICPA tuve una reunión con el jefe de esterilización y me dice, justo me agarrás escribiendo una norma. Después les voy a contar un poco cómo fue la evolución de las normas. Pero bueno, ya quedó instalado en el ICBA que escribimos normas para estandarizar procesos. El segundo eje es la intervención cultural que hacemos desde el área de calidad, recorridas de calidad, los martes, todos los martes, después hacemos ADOFE, tenemos recorridas nocturnas todos los meses, encuesta de cultura de seguridad del paciente cada 2 años, en fin, una serie de cosas que hacemos, iniciativas de mejora continua, Plan Ducheck Act, que seguramente lo conocen, y el tercer eje, métricas, que ahí tenemos indicadores donde nos comparamos con estándares internacionales, por supuesto con PICAM también, como nombraba Fabricio, y entendemos que lo que no se puede medir no se puede mejorar, y como hay una frase que también le gusta decir mucho al director, sin datos solamente tenemos opiniones, ¿no? Entonces, por eso la importancia de tener métricas. Bueno, ¿cómo nos preparamos para la evaluación externa? Nosotros llevamos mensualmente un tablero de control. Como ven, en cada uno de los recuadros teníamos el estatus de este proceso de reacreditación. Entonces, del capítulo 1, por ejemplo, qué temas se veían, cuántos ítems eran, que son los criterios con estándares y subestándares. Entonces, cuánto era el total, cuántos llevábamos revisados, cuántos llevábamos, qué porcentaje cumplíamos con sí o con no. Cuántas normas tenía cada capítulo, cuántas normas nuevas generábamos, y lo más enriquecedor en este proceso de mejora continua es cuáles son las oportunidades de mejora que detectábamos en cada capítulo, en cada estándar y subestándar. Hay capítulos que completábamos más porcentajes, otros que no. Obviamente temas edilicios algunos no se podían, otros sí. Pero lo interesante es que este tablero de control se mostraba todos los meses en las reuniones de jefes de servicio de toda la institución, las gerencias, y se comentaban todas las recorridas de calidad para que todo el personal esté involucrado y sepa cómo íbamos en este proceso de reacreditación. Esta última diapo, en el primer recuadro que dice ejercicio trazador, eso es un ejercicio que hicimos el 7 de septiembre del año pasado. Y bueno, íbamos informando a cada paso, cada visita que teníamos a todo el personal. Esto es lo que les comentaba, la cantidad de documentos de estandarización que generamos. Fíjense que en el 2009 teníamos 40 normas. Ahí fue la primera acreditación. En el 2012 se cae porque cambia la dirección, porque cambiaron el personal, y lamentablemente se cayó. Por eso es que en el 2014 prácticamente tuvimos que empezar de cero, con nuevo manual también de ITAES, y nos costó bastante tiempo, pero logramos la segunda acreditación en el 2017. Ahí ven que ya teníamos 200 normas. Esto lo hablamos mucho con el director, que es importante esta línea de tiempo,
para nosotros mismos, para ver cómo la cultura de generar normas, escribir las normas, lo enriquecedor que es escribir normas, nos sirve para la mejora continua. Entonces, en pandemia se escribieron 49 normas. Y en el 2022 iniciamos la etapa de autoevaluación alistamiento nuevamente para la reacreditación, que tuvimos 8 visitas presenciales de evaluadores de ITAES, una visita de ejercicio trazador y soporte permanente online. Así que, o por Zoom y demás, soporte, la verdad que tuvimos siempre. Y esto es un poco contarles qué sucedió en la evaluación. Los dos sistemas de evaluación se dieron en simultáneo esa semana, el tradicional con la revisión de estándares, subestándares, criterios en la oficina con jefaturas y la metodología trazadora en bueno, internación, guardia, unidad coronaria, recuperación cardiovascular y en quirófano. Acá lo que pusimos fue un ejemplo de metodología por trazadores de un paciente programado de cirugía cardíaca y cómo en las distintas etapas se iba viendo lo que contaba Fabricio de estructura, procesos, recursos humanos, capacitaciones, legajos, designaciones y demás, que atravesaban todo una parte del camino del paciente. Entonces, el paciente ingresaba, el ingreso para admisión, las evaluadoras preguntaban cuál era el procedimiento, qué normas tenían el personal, qué documentación le pedía al paciente, cómo hacían la identificación correcta del paciente. En enfermería, estos pusimos algunos ejemplos, obviamente habían más preguntas, también se le preguntaba si sabían los derechos y obligaciones del paciente, si conocían código de ética, cómo buscarlo y demás. En enfermería, bueno, cuando el paciente iba a piso, cómo lo recibían, cuál era la valoración inicial, control de signos vitales, cómo en quirófano, cuando el camillero busca al paciente desde la habitación para el traslado, cómo se hacía ese traslado, cuáles eran las normas de los camilleros, cómo hacían ese proceso los instrumentadores, los cirujanos, anestesiólogos, cada uno con sus normativas. Acá también se veía equipamiento y si ese equipamiento tenía mantenimiento preventivo, si tenía registros de los mantenimientos correctivos. Y dentro de quirófano también, cómo era, qué checklist se usaba, qué se hacía para la seguridad del paciente y demás. Y el personal, perdón, el personal, ¿cómo era la comunicación del personal? Esta fue una de las preguntas que se hizo entre el personal del quirófano y el personal de la recuperación cardiovascular, cómo era ese pase, si se hacía al pie de cama, y bueno, y demás cosas del proceso y de la estructura y lo que se evaluaba. ¿Cuál fue nuestro balance? Esto fuimos 100% transparentes. Acá les voy a comentar los aspectos positivos y los desafíos que nosotros notamos con esta metodología. Los aspectos positivos, que fue una evaluación dinámica, se analizó el recorrido del paciente a través de distintos servicios, más genuina, porque se evaluó la calidad de atención en situaciones reales, nos dio la sensación que es menos burocrático, sin tanto papelerío y demás, más desafiante, dado que se trataba de validar en terreno la norma, y las oportunidades de mejora ahí se detectaron más fácilmente. Yo anoté algunas, por ejemplo, paciente que trajo medicación desde su casa no estaba registrado en la historia clínica. Paciente posalta luego de las 48 horas no tenía epicrisis. O sea, esas cosas surgían, porque error es humano, como comentaba Lili en el libro,
surgen las oportunidades de mejora y se ven más visibles, no hay forma de dibujarlo. Y evaluación integral, estructura, procesos, resultados, moviliza al personal, porque la verdad es que todos quedamos movilizados, y sí revitaliza el compromiso con la calidad de atención también, como decía Lili, ¿no? Es una semana que fue muy intensa, mucho más intensa que la acreditación en el 2017, y bueno, quedamos todos, la verdad que sí, se revitaliza la institución. ¿Qué vemos como desafíos? Mayor demanda de tiempo, digamos, toma más tiempo evaluar estándares para nosotros con metodología trazadora que versus la metodología tradicional. También sentimos o vimos que los evaluadores no todos tenían la misma experiencia en la evaluación con metodología trazadora, pero debería ser bastante lógico porque, como dijo Fabricio, hace 4 años que ITAES comenzó con esta metodología, así que pareciera ser razonable. Pareciera que la evaluación con metodología trazadora es complemento de la tradicional. ¿Por qué decimos esto? Porque con el manual o la metodología tradicional uno iba como haciendo un checklist de criterios, cumplí sí, 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 no, sí, sí, sí. Por eso decimos que probablemente sea complemento, y probablemente la etapa de autoevaluación y alistamiento para nosotros debería incluir más ejercicios trazadores para que la institución esté preparada. Esa es nuestra opinión. Para cerrar, esta es una frase que la coordinadora de seguridad del paciente todos los lunes manda a todo el personal eh, ICBA con los comentarios positivos de la gente, o sea, estos son los agradecimientos, y esta frase la pone siempre el encabezado de este correo electrónico que dice: las cosas que hacemos y cómo las hacemos dejan huellas en nosotros, y la adaptamos porque para nosotros cada evaluación es una oportunidad para perfeccionar ese impacto. Así que nada, les dejo ahí la foto con las evaluadoras, el equipo de calidad del ICBA, y bueno, y les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, Ceci. Gracias por compartirnos. Muy linda presentación. Muy bueno todo Gracias. lo que trabajaron. Gracias a las dos, Lili y Ceci, fueron muy... nos mostraron todo, así que me encantó. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerles a ellas. No Hola, hay sí, ninguno en yo, el chat. hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Qué tal, Genara? ¿Cómo están? Buenas hola noches. Genara. Gracias a las dos por la explicación y el compartir su experiencia. Mi pregunta era para Lilian, que se la hice en el chat. ¿Qué estrategias utilizaron ustedes para capacitar a los colaboradores en esta metodología de trazadores? Si era solamente a los jefes, si era a todos los colaboradores, si practicaron, no sé, solamente charlas, si hicieron capacitaciones. Eh, Nada, que me cuenten un poquito eso. Para mí, Gracias. bueno, nosotros no tenemos un comité de calidad y seguridad con personas de trabajo exclusivo, digamos, no tenemos una dedicación exclusiva. Recuerden que estamos en épocas de ajuste y nos tenemos que arreglar con lo que tenemos, así que ahí está la habilidad y la inteligencia. Somos poquitos, estoy yo con los dos bioingenieros, acá Ale siempre me saca del apuro, y además ellos trabajan con mucha pasión, pero me prestan horas de su trabajo, porque ellos en verdad pertenecen al departamento de desarrollo. Sin embargo, son líderes en calidad y seguridad. Y ahora tenemos una enfermera, esto hace poquitas semanas, eh, fue dedicada una enfermera en seguridad para trabajar exclusivamente con el equipo. El equipo se va formando con los jefes a medida que los vamos requiriendo para las diferentes iniciativas.
tenemos como un plan de trabajo y gestionamos de esa manera. Cada vez, durante todo el tiempo del alistamiento y en los meses previos, nosotros acreditamos en mayo, pero desde febrero empezamos a tener reuniones. Nosotros tenemos un auditorio que se llama el Auditorio del Carmelo, que tiene capacidad para muchas personas. Entonces, una vez por mes, por ejemplo, hicimos 3 encuentros en los cuales citábamos a jefes, representantes, invitábamos a coordinadores, invitábamos a los líderes naturales. Llamábamos a uno por uno y le decíamos, che, vení vos que estás en emergencias, vení vos a vos que se te mezclan los pacientes y que los resultados del laboratorio le quedan al que estuvo antes en esa cama del shock room. Vengan, escuchen, participen, pregunten. Empezamos sobre todo a evangelizar en lo que tiene que ver con lo que es la calidad y lo que es la cultura de la calidad. Hablamos mucho de la cultura justa, de que cuando queremos instarlos a que reporten los eventos, que estén seguros de que el evento, que el reporte es anónimo, que equivocarse no es un pecado, que equivocarse es humano y que las equivocaciones sirven. Bueno, tenemos una app para empleados que desarrolló nuestro propio departamento. Nosotros tenemos un departamento de sistemas muy sólido. Nosotros tenemos una app de empleados donde colgamos las capacitaciones. Entonces, calidad y seguridad, además de las capacitaciones que tiene colgadas para que la gente se empape con los conceptos, con los conocimientos, colgamos estos 3 videos y 3 presentaciones que grabamos de los encuentros, en donde explicábamos cuáles eran las etapas, cómo era el alistamiento, cómo era la etapa de evaluación final y qué era lo que queríamos. Lo que queríamos era que la gente se mostrara, y esto fue una bajada de la dirección, no simulen. Digamos, por supuesto que todo el mundo tiene ese orgullo y el amor propio de querer responder bien, de querer hacer quedar bien a la institución, pero a ver, la evaluación es para que nos demos cuenta qué nos falta o qué no hacemos bien. Entonces, igualmente durante el alistamiento uno se da cuenta de todas las cosas que le faltan. Es una mirada introspectiva. Y una de las cosas que más insistimos es que el por qué queremos acreditar. Ese mensaje fue para nosotros muy importante, porque nos da conciencia de nuestro propio valor y porque nos permite esta mirada hacia uno que hace que sigamos siendo colaboradores orgullosos de IADT. Así que lo hicimos de esa manera, con charlas y con encuentros y con capacitaciones y con difusión y con grupos de WhatsApp y con presentaciones. Gracias. Bueno, ya estamos en tiempo entonces para finalizar. Voy a mandar acá al chat los 2 correos a los que pueden hacer consultas por cualquier tipo de duda que surja. Les agradecemos mucho que hayan estado acá hoy presentes. Como dije al principio, es un día muy importante, Día Mundial de la Seguridad del Paciente, en donde el lema este año es diagnósticos correctos, pacientes seguros, y de eso hablamos hoy en estas 4 disertaciones. Bueno, 3 al final, nos quedó Pablo sin poder presentar su experiencia. Así que bueno, muchas gracias a todos los inscriptos, muchas gracias a las autoridades de ITADES que están presentes y a los disertantes, y quedamos atentos a lo que necesiten mediante los correos electrónicos que les compartí por el chat. Muchas gracias a todos. Ahí veo que está Norberto Furfaro, director de ITADES. Gracias por acompañarnos, Norberto. Está No, Lilian del área técnica. un lujo de presentaciones. La verdad que los felicito. Muchas gracias a ustedes. El doctor Otero bueno, también. realmente. Gracias, Ricardo. No, por favor, al contrario, gracias a vos y a todos los que hicieron las presentaciones, que fueron muy claros y además muy satisfactorios, ¿no es cierto?, para todos nosotros. Bueno, muchas gracias a todos. Muy bueno. Fabricio, Nos te vemos. felicito Gracias, por muy bien. todo esta
Chau, chau. esta metodología Gracias. que es muy enriquecedora para las instituciones. Hasta luego, estuvo muy Gracias, bueno. Lili. Muchas gracias a Hasta luego. todos.